Bueno, chicos, hoy vamos a realizar otro dibujo. Hoy vamos a utilizar y vamos a hacer un dibujo muy divertido, muy sencillo para que podáis hacerlo. Necesitamos un cuaderno, unos simples acrílicos muy sencillos para pintar, unos pinceles, lo que es unos pincelitos, como podéis ver aquí, sin unos pinceles. Tenéis espátula, agua y todo eso, ya sabéis. Entonces hoy vamos a realizar este dibujo, lo que es una marina muy sencillita, muy sencilla, que solo tenemos que hacer lo que es el cielo, el sol como sale entre las montañas, estas montañitas, el agua, esta especie de, aquí tenemos de arena con unas pocas florecitas esas secas que tienen de vez en cuando hay en la arena, digamos en la playa, para que ya veis que es muy sencillo. Vamos a ir empezando a dibujar todo lo que es la superficie con un lápiz. Como podéis ver, pues vamos a empezar a dibujar. Como tenemos más o menos este dibujito, tenemos que adaptarlo aquí. Entonces la mitad de este dibujito más o menos es esta. Entonces más o menos de este cuadernito, la mitad más o menos tenemos por aquí. La tenemos por aquí, más o menos, ¿no? Por aquí. Entonces tenemos que poner aquí lo que es de aquí a aquí, pues como si este es el medio, dos partes iguales, más o menos una así y otra por aquí, de dos puntitos donde va a ir nuestro, digamos, donde empieza lo que es el mar. Entonces aquí vamos a hacer ahora lo que es toda la arena, así. Hacemos así, todo así, 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 como una especie de andadura. Y luego le bajamos así un poquito para abajo. Así, ¿vale? De momento ya tenemos esto. Ahora vamos a hacer esta montañita. Esta montañita es desde aquí y la mitad de todo este dibujo de aquí más o menos nos llega por aquí. Entonces la mitad de esta hoja más o menos nos viene lo que es por aquí. Por aquí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues aquí, esta montañita nos va a llegar un poquito más de la mitad, o sea, esta es la mitad y nos va a llegar esta primera, Hacemos por aquí así, una línea así, aquí tenemos la mitad y un poquito más, solo un poquito más, si la mitad es esta de aquí, un poquito. Tenemos esto aquí, pues un trocito hasta aquí, más o menos, ¿vale? Y ahí tenemos la primera, que es esta primera montañita. Y ahora vamos a hacer la segunda. Esto, un poquito más o menos ya, abajo, así, donde nos queda un trocito de aquí, este de aquí, pues más o menos, le ponemos por aquí y ya le vamos bajando así, haciendo un poco onduladito, vamos así para abajo, otra ondulación, aquí lo que es nos sube así un poquito, nos baja, nos hace aquí una montañita y aquí hace así pequeñito, ¿vale? Mirad qué sencillo. No sé si se ve mucho, pero voy a hacer así. ¿Vale? Ahí la tenemos. Ahora vamos a hacer esta que está aquí arriba, lo que es que nos va a ocupar, lo que es, si la mitad es esto de aquí, pues la mitad la tenemos por aquí, así más o menos. Pues nada, la empezamos desde aquí, así un poquito, porque no es hasta la mitad, es un poquito más aquí de la mitad, o sea, aquí más o menos. Estamos aquí y le hacemos lo que es desde aquí, así,
así, un redondel, bajamos un poquito para abajo y subimos un poquito menos la montaña y ya la bajamos así, ¿vale? Así, ya tenemos hecho. Ahora, ¿qué nos falta? Esta y esta. Ya no, nos queda mucho menos. Ahora hacemos todo. La raya esta de aquí, que es el horizonte. Que es el horizonte, que ya nos lo llevamos hasta aquí, hasta el final. Y ya está, que tenemos aquí el medio, que tenemos lo que es aquí, como hemos dicho. Tenemos aquí. Tenemos que hacerlo un poquito más para aquí. Pues entonces hacemos este así. Subimos así un poquito, un poquito, un poquito. Lo hacemos así. Como así. Baja un poquito. Y ya así. Otro poquito así redondo así. Sube para aquí y baja. Así un poquito. ¿Vale? Así le ponemos. Y ahora nos queda solo esta de aquí, que es. ¿Veis, Así nos queda así, un poquito más acá, como hemos hecho, Es así. Entonces, este le empezamos ya un poquito más para aquí, le hacemos así una pequeña para no despistarnos. Y más o menos, por donde empieza a subir este, ya hacemos así, un poquito tirando para aquí la línea. Y aquí, más o menos donde empieza a subir, le hacemos así. Para arriba una cuesta para arriba, y le hacemos así. Un redondelito así, bajamos un poquito para abajo, hacemos otra montañita para arriba y ya le bajamos para abajo, así en pico, ¿vale? Y ya tenemos, solo nos falta el sol, que sale de aquí a aquí. Entonces ya le hacemos por aquí, lo hacemos así y le ponemos así. Un trocito así tenemos y ya tenemos lo que es, y aquí ya lo haremos luego, lo que es estas hierbas que lleva por aquí y todo por aquí. Así. Ya tenemos ya dibujado lo que es nuestro boceto, así de sencillo y de rápido. Bueno, ya tenemos hecho lo que es el dibujo, entonces ahora, veis aquí, vamos a empezar a pintar lo que es el cielo con un azul muy clarito. Tenemos aquí lo que es las pinturas y entonces con la espátula vamos a hacer es mezclar un poquito de blanco, un poquito de azul, solo un poquito de azul, solo un poquito, mirad, así, muy poquito, un poquito de azul para hacer nuestro cielo. Tenemos aquí los colores, vamos a añadir un poquito también este azulito clarito que está aquí, para que no nos quede, me gusta un poco el azul un poquito más clarito, entonces le añadimos a este un poquito, así, así queda un poco, lo cogemos y vamos pintando toda esta zona, ¿vale? Con un pincelito vamos rellenando toda esta parte. Así de simple y fácil. Sabéis que los acrílicos secan muy rápido, entonces vamos dándole así, extendemos bien toda la pintura, todo bien extendido. Venga, y vamos aplicándole a todo el cielo. Que luego le queremos dar más tonalidad, no pasa nada. Primero le damos esta y luego ya le daremos más. Venga, vamos dándole así, lo ya rellenamos poquito a poquito. Así. Vale. Tenemos
lo que es el cielo todo ya rellenado, ¿vale? Siempre limpiamos el pincel con el agua una vez que vamos a cambiar de tonalidad, ¿vale? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ponerle aquí blanco. Vamos a hacer el cielo. Oye, vamos a hacer en el cielo lo que es un poco de blanco y un poco de amarillo para hacerle lo que es el sol que está saliendo por aquí. Entonces le vamos a poner, hemos puesto en nuestra paleta lo que es el amarillito. Hemos puesto lo que es solo un amarillo tono crema que se nos va a servir para hacer lo que es las hierbas estas, montañas, ya veréis. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Damos un poquito de este así. Con blanco. Un poquito así. Entonces, como podéis ver, que tenemos lo que es un poquito de blanco, todo lo que es alrededor, esto vamos a darle a todo lo que es blanco. Hacemos así, haciendo así una pequeña circunferencia, como tiene lo que es nuestro sol, esta circunferencia así. Entonces con el blanco vamos todo rellenando así, suave, 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 así, despacito, despacito, despacito. Vamos haciéndole así, rellenándolo. Y ahora vamos a coger lo que es, ya tenemos un poquito, ya da todo así, bien formado. Así tenemos. Cogemos el amarillo y le vamos ya cubriéndole así un poquito con todo así amarillo. Vamos cubriéndole así todo con el amarillo. Y encima le voy a poner otra vez un poquito de blanco para que vaya haciendo un poco de degradado. Cuando seque, le voy a dar un poquito de blanco todo alrededor para que me quede mucho mejor. Así un poco para que haga lo que es el amarillo un poco más degradado. Quiero que se quede así y le pongo aquí un poquito, una pezquita, un poquito más oscurito. Vale. Bueno, de momento lo tenemos así. Vamos a por nuestra roca, esta oscura. ¿Qué tenemos que hacer? Con el marrón le vamos dándole lo que es todo. Le rellenamos todo lo que es por aquí. Llevamos oscurito toda esta zona y lo vamos cubriendo todo. Hacemos así la raya y hacemos así con suavidad, así una curva para arriba. Venga. Y le hacemos aquí el horizonte, así, una línea. Y si hacemos rectito, rectito, rectito. Y aquí, a ver, aquí le ponemos un poquito de más clarito, que lleva aquí lleva un poquito como más clarito, pues con un poco de blanco, pues así, y lo ponemos un poquito más clarito, por aquí, así sencillamente. Y ahora le vamos a darle así un poquito por todo ello. ¿Veis cómo vamos
poniendo por aquí un poquito más oscuro. Hacerle por aquí un poquito más de oscuridad. ¿Cómo podéis hacerlo más oscuro? Con el negro. Os enseñaré mezclar bien los colores. Y hacemos así, pinceladitas sueltas. Y esto aquí así, recto. Y pinceladitas sueltas, ¿vale? Nos vamos a la montaña de al lado, a esta otra. También vamos a cogerle el mismo tono y le damos por aquí más clarito, que es lo que tiene, pero esto así, pero luego lo voy a oscurecer más. O sea, le vamos dando así y hacemos la montaña así. Así le damos, ¿vale? Venga. Rellenamos todo hasta la raya, hasta el horizonte. La raya esta es el horizonte, se llama horizonte. Lo que veis en el mar, allí que hay una línea, pues se llama el horizonte. Vale, ya tenemos lo que es hecho. Lo que es esta montaña, le vamos a oscurecer también como hemos hecho con otra. Aquí si nos sale bien la raya podéis poner lo que es una cinta de carrocero, ahora os lo enseño lo que es. Mirad, una cinta es esta. Que lo cogemos, ponemos y la ponemos así, todo alrededor del dibujo, ¿vale? Bueno, continuamos. Entonces, ahora, como tiene más oscuro por aquí, dándole un poquito más de oscuro. Vamos poniéndole todo más oscurito. Ya sabéis que la pintura acrílica seca muy rápido. Pues si os confundís en algo, lo dejáis secar y lo volvemos a dar por encima. Aquí le vamos a dar un poquito ya más de clarito. Como tiene toda esa montaña por aquí, con un poquito de blanco le damos al marrón y ya nos hace un poquito más claro. Vale. Así, poquito a poquito, vamos rellenándolo. Bueno, aquí le doy un poquito más oscurito aquí, que me gusta más. No apretar mucho el pincel, ¿vale? Así, soltura, ¿vale? Y esto sí lo dejamos secar ahora. Para continuar, vamos a continuar ahora con las siguientes montañas. Bueno, pues tenemos lo que es esto así, dado, ¿vale? Esto voy a dejarlo secar un poquito para continuar ahora con estas rocas, esas montañas que lleváis, veis que es muy clarita. Entonces tenemos que hacer una mezcla. Tenemos que mezclar lo que es este color, que es un amarillo creme, con el marrón, mirad, y blanco. A ver, esperad, darle con este otro marrón más clarito también. Para luego tener hecho un poco para las hierbas ahí, ¿vale? Entonces, a ver, a este marrón, aquí le vamos a poner el blanco, así, vamos a echar más blanco que no tengo, aquí, y con amarillo, esperad, vamos a echarle más blanco, aquí, a tener. Venga, un buen chorrón de blanco. ¿Veis cómo va haciendo más clarito el color? Así lo veis, mucho más clarito. Tenemos el color aquí. Entonces, esto más cerca, que sería mejor.
a este tono, añadimos un poquito más de marrón, se está formando el tono que queremos. Y luego con un poquito de amarillo aquí, que vamos a ir dándole, ya vamos formando un poco los dos tonos que quiero. Hacer lo que es un poquito el marrón, el crema está más oscurito, un poco de con blanco y amarillo. Venga, vamos dándole. Aquí vamos a empezar lo que es por esta montaña y luego hacemos la otra, ¿vale? Vamos a hacer un poquito de más clarito y más oscuro y un poquito con el amarillo que hemos creado. Venga. Entonces le damos todo clarito, así como os he dicho siempre. Rellenamos todo. Hacemos las rayitas así, seguimos bien la línea. Así poco a poco seguimos bien toda la línea. Todo así. Extendemos bien toda la pintura. ¿Lo veis? Así todo. Lo extiendo bien todo. Y luego vamos a ir dándole lo que es hacemos bien lo que es la línea aquí. Podéis poner también la línea, pues podéis poner también lo que es la cinta de carrocero, pero bueno, vamos rellenándolo todo así, hasta aquí, hasta donde nos acaba, hasta aquí, hasta la puntita, hasta aquí con suavidad así, vale. Y ahora vamos a ir poniéndole lo que es un poquito más de oscuro, lo que es todo por aquí. Vamos rellenándolo. Un poquito más oscuro. ¿Veis? Así hacemos. Entonces, para que vais manejando lo que es los pinceles. También un poquito, ¿vale? Rellenamos todo así. Y un poquito de así más ocre, el amarillo este. Damos por aquí un poquito de tono más clarito. Para que ya os vaya cogiendo lo que es el tono que lleva. Todo así, aquí así un poquito. Aquí le vamos a dar un poco de este tono. De amarillito con marrón. Tiene un poquito todo por aquí. Bueno. Está un poquito por aquí, un poco más. Así todo. Cosas que os divirtáis, ¿vale? Aquí le quiero dar este un poquito más claro por aquí. Todo por aquí, más claro.
Bueno, chicos los voy a dejar secar. Vamos a ir a la siguiente montaña. Mientras tanto, hacemos la otra, que también esta es muy chiquitina. Como podéis ver, también tiene esos mismos tonos, un poquito más clarito, pero también esos mismos tonos. Entonces le vamos a rellenarlo todo bien. Todo. Así hacemos la montañita. Vamos. Y extendemos bien lo que es la pintura por todo ello. Vale, y ahora en este le voy a dar un poquito más oscuro por esta zona de aquí, que lleva un poquito más oscuro, así le damos con un poco de marrón. Toda esta zona por aquí. Así un poquito le damos, y aquí le voy a dar un poquito lo que es del amarillito este con marrón mezclado. ¿Veis qué fácil? Y ahora esto lo vamos a dejar secar. Nos vamos a meter con esta zona y luego ya nos metemos con el agua. Luego nos metemos con el agua y nos vamos a meter primero ahora con esto, porque luego voy a hacer primero esto para que luego ya hago el agua, que va también por encima de aquí, y las hierbitas y todo. Y vamos haciendo las nubes que lleva aquí también. Aquí vamos haciendo luego estas nubes también que llevan aquí un poquito, no hay mucho espacio, pero eso vamos a ir haciendo. Bueno, ahora hemos dicho, vamos a hacer la zona de la arena. También con el crema clarito, ¿vale? Entonces, vamos a coger el pincel y también vamos a darle a todo ello. Limpiamos siempre el pincel. Y venga, le vamos a dar a todo. Cubrimos todo. Todo por aquí. Vamos cubriéndolo. Todo el borde que lleva por aquí. Por aquí más clarito. Y lo vamos cubriendo todo. Rellenándolo todo. Así, ¿vale? Cubrimos todo bien. Aquí más clarito porque luego va a llevar por aquí lo que es un poco del agua. Esta zona le damos con un poquito más de color blanco con el crema con el marroncito, que nos lo haga más clarito, porque por ahí luego va a llevar un poquito de agua. Y ahora ya cubrimos todo esto. Todo. Todo bien cubierto. Bueno, seguimos cubriendo todo esto. Si os suscribís al canal, suscribiros al canal, porque así os llegan bien todas las notificaciones cuando suba los vídeos nuevos, y le podáis dar un like, porque eso es bueno para apoyar al canal, ¿vale? Venga, ahora tenemos esto dado aquí. Le voy a dar por aquí un poquito más de oscuro, toda esta zona, solo un poquito por aquí abajo, para que le dé un poquito de volumen. Vamos poniéndole. Vale, a esto lo voy a dejar secar y me voy a meter con el agua. Y el agua lo va a subir un poquito por aquí, que es la orilla, digamos. ¿Vale? Entonces hay que limpiar bien el pincel y ahora nos vamos a meter con el agua. Mirad, ahora vamos a hacer lo que es el agua. Como sabéis, en el horizonte siempre se ve el agua más oscura, entonces tenemos que hacerla un poquito más oscura. Y luego, cuando tiramos más para la costa, entonces el agua se va aclarando y luego es muchísimo más clarita.
Entonces empezamos con un azulito un poquito más oscurito, luego vamos aclarándolo, aclarando, hasta que llegamos a un azul mucho más clarito. Y aquí, encima de la arena, ponemos un poquito azul por encima, porque eso quiere decir que la ola se ha subido a la arena. Venga, entonces vamos a ponerle lo que es todo por aquí, lo que es con azul. Vamos a ir rellenándolo todo. Mirad, tenemos aquí el azul, vamos a ir rellenando todo. Esto así. Esta parte más oscura. Porque es el que hemos dicho que es el horizonte. Esta parte. Así vamos rellenándole. Todo esto así, más oscuro. Así con suavidad, vamos rellenándolo. Todo. Vosotros a vuestro ritmo. Podéis ir usando el vídeo y ir haciéndolo poquito a poco. Y vamos perfilando toda la montaña así y hacemos así recto. A ver, aquí un poquito así le ponemos, luego ya la vamos a poner. Vale, así todo. Cuidadito. Vale, toda esta zona. Vamos poniéndole ya. Un poquito. Bajamos el tono. Hacemos así con el pincel. Vamos dándole las formas de la montaña. Aquí tenemos ya también la diferencia de un lado con el mar más extenso, ya pasamos, digamos, a la zona más pequeñita. Vale, y ahora aquí vamos a hacerle un poquito ya, ir degradando mucho más el color. A ver, pasamos aquí, la zona de aquí un poquito, así. Ahora ya vamos rellenándole también, ya vemos con más blanco. Venga, y lo vamos rellenándole y vamos rellenando todo ello así un poquito. Extendemos el pincel así poco a poco, todo por un lado, así. Cuidado con la montaña, luego haremos ese otro, que haremos bien. Venga, vamos dándole así. Venga, vamos estirando bien la pintura. Estirando toda la pintura bien, poniéndole todo. Más bolita así. Golpeamos toda la montañita esta también, la arena, digamos, no la montaña. Así todo. Por el costado, vamos tirando todo por abajo, ya alineamos, así, ¿veis, no? Y ahora con este otro más clarito, aquí le vamos dándole así un poquito,
blanco que no tengo. A ver, vamos poniéndole. A ver, con este otro tono, digamos el azul este oscurito y este más clarito, y ahora con este otro tono vamos haciendo blanco y ese, lo que es toda esta zonita de la orilla. Y ahora tenemos que hacerle, mirad, eso que os he dicho antes, que lleva por encima de la arena. Porque sabéis que el agua se mete por encima de la arena cuando rompe la ola. Le metemos y nos deja ver lo que es el fondo. Y abajo un poquito de la arena. ¿Vale? Pues esto ya tenemos lo que es puesto a secar. Esto lo voy a dejar secar. Ahora voy a ir poniendo esta zona, ya definiéndola mucho mejor. Y vamos ya poniéndole lo que es el horizonte un poquito más oscurito. Para que nos dé ya más realismo. Con el azul un poco más oscuro. Estiramos bien todo así un poquito. Podemos ir haciendo así un poquito estas líneas para que haya un poco de diferencia que es en el mar. Jugando un poco con el blanco. Así un poquito. Y hacemos así, estirando el pincel. Vale. El cielo, vamos a hacer el cielo. Cielo, lo que es ahora con este tono, vamos a darle un poquito más. El azulito este que me gusta mucho. Así, vamos a dejar. Y voy a secarlo. Así vamos a dejarlo. Aquí le voy a dar un poquito más de blanco ya. Ahora con un pincel. Voy a coger y le voy a hacer lo que es las nubes. Lo que es así, con un poquito de blanco, vamos haciéndole así. Voy a dejar un poquito más que seque. Y voy a hacerle lo que es todo alrededor del sol. ¿Sí? Vamos a ponerle todo esto. Ya vamos a dejar que seque. Todo y un poco. Voy a ir ya poniendo un poquito lo que es de las montañas. Voy a darle un poco más de tono. Todo esto, una vez que ha secado, quiero darle un poquito por aquí. Así. Le damos todo así bien. Venga. Sabéis que los dibujos siempre hay que hacerlos pues, acabándolos bien. O sea que no es la primera. Ya le damos aquí ya lo que es toda la formita así con el color crema. Este marrón que tiene aquí. Ya. Bueno, entonces ya le ponemos así. Y rellenamos ya toda esta montañita así.
¿Veis, no? Claro, es que las cosas no se acaban a la primera. Hay que acabar rematando. Siempre los cuadros se rematan al final. Lo que es un poquito. Es para que vayáis aprendiendo así un poquito. Le vamos a dar aquí un poquito del amarillo como lleva. Por aquí. Así un poquito. Le vamos dando. Venga. Y ahora vamos a la siguiente, a esta otra que también la hemos dejado. Ay, qué linda. Con un poquito color. Entonces le vamos dándole. Así también. Rellenamos. Ya acaba completando todo. Todo así. Venga, vamos dándole todo así. Vamos dándole todo con oscuro. Todo por aquí. Bueno, seguimos. Rellenamos todo esto así. También toda esta parte más oscurita. Vale. Y ahora estas de aquí arriba, con el color ya más oscuro, vamos a ponerle por aquí, marrón, como hemos hecho antes. También por aquí. Este es un poquito más oscurito. ¿Veis, no? Cómo va cambiando. Y definiendo el dibujo. Aquí en este le damos así también, todo oscurito. Hacemos bien la línea de horizonte. Toda la línea de horizonte. Y ya le damos el color marroncito que tenía. A darle ese clarito aquí. Vale. Y este así. Hacemos aquí un poquito la puntita. Bien con el sol. Y ya le ponemos todo aquí. Lo que es ya más oscurito. ¿Veis, no? Cómo está tomando ya su forma. Aquí vamos a poner un poquito más oscuro en esta parte. Un pelín. Así. Un poquito. Darle bien y la otra muy también. Así. Un poquito, le damos así. Vale. Un poquito blanco, me gusta más. En esta zona. Vale, y así, así. Ahora voy a... Estas ya tenemos. Aquí vamos a darle lo que es ya el blanco. ¿Sabéis cómo va el dibujo? Vale, esto ya está todo seco. Le vamos a dar aquí ya lo que es el blanco, todo alrededor del sol. Así. Un poquito. Lo que quería. Así todo. Y llenamos. Y para abajo. Y le damos ya un poquito de amarillo por aquí más. Así. Y ahora lo que le voy a hacer es con un pincelito las nubes. Las nubes. Ponemos un poco de blanco y le hacemos así.
Así un poquito. No hemos dejado mucho espacio aquí. Es un cuaderno pequeñito. Y le ponemos así. ¿Vale? Ya tenemos lo que es hecho toda esta parte. Nos acabamos con esta parte ahora. El mar ya tenemos hecho. Es todo esto bien puesto. Vamos a darle un poquito más por aquí. A dejarlo ya un poquito mejor, así, por aquí. Y así lo ponemos. Y ahora aquí, como hemos dicho, venga, un poquito. ¿No? Le voy a dar un poquito así. Ya un poquito más claro. Es que es mucho más claro por el otro lado. Porque ahí está el horizonte. Vale. Aquí solo le voy a dar un reflejo, aquí así, de blanco. Espera un poco que se me seque más esto. Vale, ya tenemos esto, lo que es dibujado, lo que es así. Le voy a hacer las hierbitas estas. Las hierbitas estas, muy fácil, con un pincelito. Mirad. Muy pequeñito. Por ejemplo, como estos así. Como estos, así que tienen puntitas. Pues le vamos a hacer lo que es, le hacemos, por ejemplo, el color este. Hacemos con el color, por ejemplo, este amarillo anaranjado y le vamos a hacerle lo que es aquí así, mirad, están por aquí, estas que tenemos por aquí y vamos haciéndole así poquito y estas otras, y con amarillo y con marrón. Venga, empezamos así, así, a distintas formas de darle, así a un lado, a otro. De distintos sentidos, ¿veis? Le voy dando yo a un lado, a otro, y así, haciendo como X. Chiquitinas. Grandes. ¿Veis cómo va poniendo? Le voy a dar un poquito de amarillo aquí, un poquito de amarillo. Vamos el amarillo con el blanco. Otras con un poco marrón. A ver, continuamos dándole aquí lo que es con un poquito de marrón. Haciendo así lo que es X, ¿vale? Hacer lo que es, hemos dicho que estamos haciendo toda esta zona, todo lo que es las hierbas que salen por aquí. Es así de sencillito. Hacemos así, así. Si veis que no os sale, lo mojáis un poquito con agua, así. Os corre el pincel mejor. Poquito con amarillo clarito por aquí, le hacemos así lo que es unas aspitas, esto aquí así, haciendo en forma de X,
Así de sencillo. Le vamos poniendo. Venga. Así sencillito, sencillito. Vamos poniendo esto. Ahora vamos a ir haciéndole lo que es este lado. En este lado, pues venga, vamos a empezar. Empiezan desde por aquí. Vamos a hacer así, también en forma de X. Quedan claritas. Un lado para otro. Un poquito más altas, más bajitas. Como hago yo, ¿no? Aquí, a un lado, para otro. Son unas más altas, otras más bajas. Vamos rellenando toda esta zona. Así finito todo. Aquí para allá. Continuamos dándole aquí. Ahora un poco, vamos un poquito más anaranjado. Estas son las hierbitas, las cañas, esas que suelen salir, ¿no? Que es en la playa. Dándole. ¿Veis cómo va quedando todo, verdad? Todo el efecto que queda súper chulo. Nos queda muy poquito. Mirad cómo ha cambiado ya todo. Ahora le vamos a hacer un poquito de ampito por aquí y ya está. Ponemos esto aquí así. Aquí vemos un poquito así de blanco. Y mirad cómo va quedando. Vale, así le hacemos un poquito por aquí. Y ya está. Y le voy a poner un poquito más de blanco por aquí, que me apetece por aquí. Bueno, aquí le damos ya todo así blanquito, que quiero darle más, que ya ha secado. Y fenomenal. Así le damos todo. Y aquí un poquito más así, otra vez. Y ya tenemos lo que es nuestro resol hecho. Así veis, ¿no? Como lo voy haciendo. Así poquito a poquito. Y ya obtenemos lo que es ya. Vamos a hacerle así un poquito más para arriba. Así. Que me haga un poco más redondo, que me gusta un poco más, ya que llega hasta aquí. Así. He visto que me va a quedar más bonito. Pues lo rellenamos así. Y ya tenemos. A ver, vamos a rellenarlo un poquito más. Un poquito de amarillo por aquí. Y así le vamos a poner. Todo así, rellenado. Y ya, así todo. Todo rellenado y bien. Vale. Ya tenemos hecho lo que es
nuestro sol hecho. Ya tenemos hecha la marina ya. ¿Habéis visto qué bonita ha quedado? Podéis dejar algún comentario y decir lo que os gustaría aprender. Venga, un saludo para todos. Que no se te olvide, suscríbete al canal y dale a la campanita, dale un like. Gracias.